Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde las ideas se cuestionan, se analizan y se transforman. Yo soy Mafe. Yo soy Jason. Hola, hola, María Paula por aquí. Y yo soy Emilson. Y juntos somos un equipo de analistas de contenido político internacional. Aquí no solo informamos, Interpretamos, Cuestionamos. Y conectamos realidades desde distintas perspectivas. así que prepárate para escuchar, reflexionar y ver el mundo con otros ojos. Esto es Sin Sin Filtro Político. Político. Antes de comenzar, te invitamos a hacer una pausa y pensar en algo. El territorio no es solo tierra, no es solo un recurso, es memoria, cultura, identidad y vida. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión. Mi nombre es María Fernanda, pero pueden decirme Mafe, y hoy estaremos abordando un tema de gran relevancia social, política y ambiental: el conflicto con la población indígena en Colombia y México. A lo largo de este podcast exploraremos cómo estos conflictos territoriales no solo tienen raíces históricas profundas, sino que también están directamente relacionados con modelos de desarrollo, disputas por los recursos naturales y diferentes formas de entender al territorio. Para ello, me acompañan mis compañeros de mesa, Jason, María Paula y Emilson, quienes nos ayudarán a comprender este fenómeno desde distintas perspectivas teóricas, históricas y comparadas entre ambos países. La idea es que, más allá de conocer los hechos, podamos reflexionar sobre las tensiones existentes entre el desarrollo económico, los derechos colectivos y la defensa de la vida y el territorio. Así que sin más, comencemos. Hola, agradezco mucho este espacio de participación a través del podcast. Mi nombre es Jason Galvis y en esta ocasión hablaré de forma concisa sobre algunos conceptos y aportes teóricos pertinentes para realizar el análisis comparado de los conflictos territoriales estructurales, tomando por un lado a Colombia y por otro a México. Para entrar en materia, comenzaré hablando sobre el conflicto con la población indígena. ¿En qué consiste? En el caso de Colombia, los conflictos territoriales con la población indígena están vinculados al desarrollo del extractivismo en los territorios reconocidos ancestralmente. Para quienes nos oyen, hace referencia a la actividad económica derivada de la explotación intensiva de recursos naturales en estos territorios. Según lo planteado por Arturo Escobar en su obra Territorios de Diferencia y Ontología Política del Territorio del 2015, los pueblos indígenas perciben su territorio como un entramado de relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y la espiritualidad, lo cual es contrario a las políticas de explotación económica que implementa actualmente el Estado colombiano. Desde la perspectiva de María Eugenia Botero en su obra Disparidades territoriales y fragmentación regional en Colombia del año 2019, la institucionalidad colombiana no ha reconocido plenamente los derechos territoriales colectivos. Esto ha generado tensiones permanentes entre el orden jurídico estatal y las territorialidades indígenas. Por su parte, Astrid Ulloa, en su obra Feminismos territoriales y defensa de la vida del año 2016, argumenta desde un enfoque feminista que las mujeres indígenas son afectadas tanto por la pérdida del territorio ancestral como por el incremento de la violencia patriarcal vinculada a los proyectos extractivos. Ahora bien, remontándonos a México, los pueblos indígenas también afrontan conflictos territoriales originados por la imposición de los proyectos extractivos en los territorios ancestrales. Según Arturo Escobar, estos conflictos expresan la disputa ontológica entre la lógica moderna del desarrollo y la cosmovisión indígena que percibe el territorio como un ser vivo y relacional. Carmela Cariño Trujillo, en su obra Mujeres indígenas y campesinas en defensa del territorio del año 2021, reseña la participación de las mujeres indígenas y las mujeres campesinas en la defensa del territorio en México. Resalta que esta resistencia, más allá de la oposición a los proyectos extractivos, ya que implica procesos de reexistencia, reafirmando la vida comunitaria y la relación con la naturaleza.
En sus obras, Maristela Svampa y Astrid Ulloa, desde el enfoque feminista ecoterritorial, afirman que las mujeres indígenas conectan la defensa del territorio con la defensa del cuerpo, denunciando simultáneamente la violencia extractiva y la violencia patriarcal. Por lo mencionado anteriormente, es necesario resaltar que tanto en Colombia como en México, el extractivismo mineroenergético en los territorios indígenas y ancestrales conforman un conflicto territorial estructural. En este se confrontan modelos de desarrollo opuestos y formas divergentes de percibir la vida y la naturaleza. En sus obras, Arturo Escobar y Joan Martínez Alier afirman que estas disputas tienen un impacto ambiental y económico y se transforman en luchas por la reproducción de la vida, la autonomía territorial y la justicia social. ¿Cuál es la importancia de la perspectiva de los feminismos en estos conflictos territoriales? Pues bien, estos han contribuido teóricamente para el análisis de estos conflictos, recalcando un todo dentro del espectro territorial. Maristela Svampa conceptualiza estos procesos como feminismos ecoterritoriales, de los cuales cuestionan simultáneamente el extractivismo, el patriarcado y el modelo civilizatorio dominante. Para culminar mi intervención, quiero decir que tanto en Colombia como en México, estas luchas revelan que el conflicto territorial es también un conflicto por los sentidos de la vida y por las formas de organización social futura. Jason, te agradezco por contextualizarnos esta situación desde tantos puntos de vista como la explotación económica, el impacto del feminismo como elemento teórico para comprender las consecuencias de los conflictos en el territorio y la defensa de los derechos colectivos como necesidad de protección a estos territorios ancestrales. Sin embargo, sé que quienes nos escuchan, así como yo, tenemos una duda conjunta, y es la siguiente. ¿Cómo se origina y se caracteriza el conflicto territorial en estos casos? Afortunadamente contamos con la participación de María Paula, quien nos dará un vistazo que nos resolverá muchas dudas. Hola Mafe, me encanta estar aquí y compartir con ustedes el proceso histórico detrás de esta clase de conflictos territoriales. Dando seguimiento a lo mencionado por el compañero Jason y con la finalidad de dar respuesta a tus preguntas, quisiera comenzar mencionando que en el caso colombiano el conflicto territorial con las comunidades indígenas tiene su origen en procesos históricos de colonización, en donde es bien sabido que estos pueblos fueron despojados de sus territorios ancestrales. A lo largo del tiempo, pues estas desigualdades se han mantenido y se reflejan en la actualidad en disputas por el control y uso del territorio, de acuerdo con el autor Botero 2019. Dando un salto a la actualidad, el conflicto se caracteriza por la presencia de proyectos extractivos como la minería, la expansión de actividades económicas y la intervención de actores armados en territorios indígenas. Esto genera una tensión constante entre diferentes formas de entender el territorio y de una parte como visión económica y de otra basada en la cultura, la vida y la identidad de comunidades. María Paula, gracias por compartir con nosotros esta información. Es muy importante entender el origen de estos conflictos y con ello visibilizar a las comunidades indígenas por medio de estos espacios. Hemos hablado someramente sobre el origen y características del conflicto gracias a Paula. Sin embargo, queremos conocer también de estos aspectos en otro país que concierne a este análisis comparado, México. Por ello deseo llamar a la mesa de conversación a Emilson, quien nos explicará de mejor manera la perspectiva mexicana del conflicto. Hola Mafe, he estado oyendo a Jason y a María Paula durante el tiempo que llevamos de podcast y debo decir que ha sido enriquecedor aprender de ellos. Así que también quiero mencionar algunas cosas que espero sirvan a la conversación. El conflicto territorial de los pueblos indígenas en México tiene raíces históricas profundas que se remontan al periodo colonial, cuando se produjo el despojo sistemático de tierras y la imposición de un modelo territorial ajeno a las comunidades originarias. Esta situación es muy similar a la ocurrida en Colombia. Sin embargo, este proceso no terminó con la independencia, sino que se mantuvo durante la consolidación del Estado y se intensificó en el contexto del capitalismo contemporáneo. En las últimas décadas, el avance del modelo extractivista basado en la explotación de recursos naturales como minerales, agua o energía
ha generado nuevas tensiones sobre los territorios indígenas, generando conflictos estructurales, en los que se enfrentan dos visiones del territorio, una como mercancía y otra como espacio de vida. Hay una frase de una autora llamada Carmela Cariño Trujillo que me gusta mucho y la quiero traer aquí. Esta dice que las resistencias de los pueblos se configuran frente a procesos de despojo territorial asociados a la expansión del capital y el extractivismo. Un ejemplo claro es el caso del pueblo yaqui en el estado de Sonora, que ha enfrentado conflictos por el control del agua debido al acueducto Independencia, un proyecto estatal que desvía recursos hídricos de su territorio, afectando su forma de vida y autonomía. Asimismo, en Oaxaca, múltiples comunidades indígenas han resistido proyectos mineros que amenazan su territorio y el medio ambiente, evidenciando que estos conflictos son recurrentes en regiones con alta riqueza natural. Estos conflictos territoriales presentan tres características. Primero, las características históricas, que son derivadas del colonialismo. Las segundas, estructurales, ligadas al modelo económico. Y las terceras, las integrales, que son las económicas, culturales, ambientales y políticas. Es cierto, Emilson. Y de hecho quisiera agregar algo más. En Colombia se ha evidenciado que dentro de este conflicto participan diversos actores. Por un lado, se encuentran las comunidades indígenas organizadas, como lo son el CRID, que es el Consejo Nacional Indígena del Cauca, que defienden sus territorios ancestrales. Y por otro lado intervienen el Estado colombiano, empresas extractivas interesadas en los recursos naturales y grupos armados ilegales que también ejercen control sobre estos territorios. Esta diversidad de actores hace que el conflicto sea complejo y multidimensional. Eso es muy interesante, Paula. Es muy importante también mencionar que los conflictos territoriales indígenas involucran diversos actores con intereses contrapuestos. En el caso de México sería algo como lo siguiente. Primero, los pueblos indígenas son los actores centrales, quienes defienden sus territorios ancestrales y sus formas de vida. En muchos casos se organizan mediante sistemas comunitarios tradicionales. Segundo, el Estado mexicano actúa como regulador, pero también como promotor de proyectos de desarrollo que pueden afectar a esas comunidades. Tercero, las empresas privadas, especialmente las mineras y las energéticas, son actores claves en la disputa por el territorio, ya que buscan explotar los recursos naturales. Además, como cuarto punto, también participan organizaciones sociales y organismos internacionales que acompañan a las luchas indígenas. Un ejemplo relevante es el caso de Cherán, en Michoacán, donde la comunidad purépecha organizó para expulsar taladores ilegales y grupos criminales con la complicidad de autoridades locales, logrando establecer un sistema de autogobierno reconocido legalmente. Según Carmela Cariño, esto evidencia que los territorios son disputados por actores hegemónicos que buscan apropiarse de los bienes naturales frente a comunidades que resisten desde sus territorialidades. Paula, Emilson, súper interesante todo lo que nos comparten sobre los actores de estos conflictos territoriales, así como la información que Emilson nos indica respecto del origen e historia en la manipulación de territorios indígenas en México, que en gran medida se parece a lo que ocurre en Colombia. Aún quedan algunas dudas que me surgen, como por ejemplo, teniendo en cuenta que estos conflictos son contemporáneos, ¿han ocurrido negociaciones entre las comunidades indígenas y el Estado? En caso afirmativo, ¿qué es lo que han pedido las partes y qué han tenido en cuenta? Pues mira, Mafe, las comunidades indígenas demandan entre varias cosas lo siguiente: el respeto por su autonomía ancestral, la protección de sus territorios frente a la protección natural y el cumplimiento del derecho a la consulta previa. Estas reivindicaciones están relacionadas con la defensa de su cultura, sus formas de vida y el medio ambiente, como lo menciona alguno de los autores, Cariño 2021. Por otro lado, debido a que el Estado y las empresas priorizan el desarrollo económico y la explotación de recursos naturales, se han generado tensiones entre estas dos visiones del territorio, incluso en los momentos de negociación. Rescato algunas cosas que mencionó María Paula anteriormente y las traigo a colación frente al análisis comparado con México, en donde las demandas de los pueblos indígenas están más orientadas a la defensa integral del territorio. Entre las principales peticiones se encuentran el reconocimiento legal de territorios ancestrales, el derecho a la autonomía, la consulta previa, libre e informada y la protección del medio ambiente.
Estas demandas reflejan una visión distinta del desarrollo, más centrada en la vida comunitaria. Por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas ha exigido desde 1994 el reconocimiento de la autonomía indígena y el control sobre sus territorios, oponiéndose a políticas neoliberales. Según Carmela Cariño, esas luchas muestran que las luchas territoriales expresan formas de reexistencia que defienden modos de vida comunitarios frente al modelo extractivista. Sobre lo que preguntabas antes, me gustaría mencionar algunos hechos del conflicto territorial. Bueno, este conflicto se ha manifestado a través de diferentes hechos, como movilizaciones sociales, acciones jurídicas, procesos organizativos como la Guardia Indígena y en muchos casos situaciones de violencia y desplazamiento forzado, ¿cierto? Además, se han presentado conflictos ambientales derivados del uso intensivo de los recursos naturales, lo que refuerza las disputas territoriales. Para complementar lo que dice Paula, me gustaría decir que los conflictos territoriales se manifiestan en múltiples formas. La primera, las disputas jurídicas, donde las comunidades han recurrido a tribunales para defender sus derechos, como en el caso Yaqui, que ha llevado su lucha hasta la Suprema Corte. La segunda, la movilización social, en donde se emplean marchas, bloqueos y protestas bastante comunes. Por ejemplo, que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ha desarrollado formas de organización política propias. La tercera, violencia, debido a que en algunos casos los conflictos derivan en violencia, incluyendo desplazamientos forzados o criminalización de líderes. En México, el avance de proyectos extractivos ha intensificado esos conflictos. Tal y como lo dice Cariño Trujillo, el avance de proyectos extractivos ha intensificado los conflictos socioambientales y las disputas por el territorio. Un caso adicional es el de las comunidades en Guerrero, donde la minería ha generado conflictos sociales y ambientales, así como situaciones de violencia. Cuidar el territorio es cuidar la vida, la cultura y el futuro que compartimos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para oírnos y compartir ideas con nosotros. Y ya para finalizar, me gustaría saber si hay casos de solución dentro del recuento histórico de estos conflictos territoriales. ¿O qué piensan ustedes sobre el futuro de estos problemas? En cuanto a los intentos de solución, se cuenta con la norma fundamental en Colombia, que es la Constitución Política de 1991, misma que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y establece mecanismos como los resguardos y la consulta previa. Bueno, esto se evidencia en los artículos 7, 8 y 63. Sin embargo, estos mecanismos no siempre se implementan de la manera efectiva, ¿cierto? Pese a lo anterior, la comunidad indígena cuenta con una gran participación política actualmente, conformada en una circunscripción especial a través de los artículos 171 y 176 constitucionales. En términos de perspectivas futuras, la solución de este conflicto depende del fortalecimiento del diálogo entre estos actores, el respeto real a los derechos de las comunidades indígenas y la implementación efectiva de políticas que garanticen la producción del territorio. En México se han implementado diversas estrategias para resolver estos conflictos, como reformas legales y procesos de consulta. Sin embargo, muchos de estos intentos han sido insuficientes. A pesar de ello, existen avances importantes. Comunidades como Cherán han logrado establecer formas de autogobierno, mientras que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha construido sistemas autónomos. En el futuro, la solución de esos conflictos dependerá del reconocimiento real de los derechos indígenas, la transformación del modelo económico y el fortalecimiento de la autonomía comunitaria. Después de este recorrido por los casos de conflicto territorial en Colombia y en México, podemos concluir que los conflictos territoriales con los pueblos indígenas no son hechos aislados, sino problemáticas estructurales que tienen raíces históricas profundas y que continúan vigentes en la actualidad. Estos conflictos evidencian una tensión constante entre dos formas de entender el mundo. Por un lado, una visión del territorio como un recurso económico y por otro, una concepción integral y totalmente válida, donde el territorio es vida, cultura, identidad y espiritualidad.
Asimismo, resulta fundamental destacar el papel protagónico de las comunidades indígenas, especialmente de las mujeres, quienes no solo resisten frente a estos procesos, sino que también proponen alternativas basadas en el cuidado de la vida, la naturaleza y lo comunitario. Si bien existen avances jurídicos y algunos intentos de solución, como el reconocimiento de derechos y mecanismos de participación, estos siguen siendo insuficientes si no se traducen en acciones reales y efectivas. Finalmente, este análisis nos invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar los modelos de desarrollo actuales y avanzar hacia propuestas más justas, incluyentes y sostenibles, donde no solo se respeten verdaderamente los derechos de los pueblos indígenas, sino su relación con el territorio. Para finalizar, quiero darles esta frase, porque entender estos conflictos no solo implica analizarlos, sino también cuestionarnos como sociedad sobre el futuro que queremos construir. Muchas gracias por llegar hasta el final y espero verlos en el próximo capítulo de Sin Filtro Político.